Presentamos ahora la mesa de análisis de esta noche. Nos acompañan Anabel Díez. Buenas noches. Hola, buenas noches. Alberto Pozas, bienvenido. ¿Qué tal, Xavi? Consuelo, Manuel Hola. Toledo y Javier Fernández Arribas. Buenas noches. Bienvenido. Y en esta ocasión, para ser sometido a la entrevista de esta noche, nos acompaña Cayo Lara, coordinador general de Izquierda Unida. Buenas noches. Buenas noches. Primero, enhorabuena por los resultados. Es la primera vez que nos vemos. Enhorabuena por los muchas resultados. gracias. ¿Se lo esperaba? ¿Esperaba algo más? Bueno, hemos trabajado para conseguir la máxima confianza de la gente, ¿no? La verdad es que se hizo una porra ya en mitad de la campaña con los profesionales de los medios de comunicación que nos acompañaban y dieron en el clavo. La media que sacaron fueron 11, ¿no? Y yo me apunté en la porra y puse 11 también en el tema, así que en ese sentido acertamos, ¿no? ¿Y qué pagaban? No, soy yo el que pago. Voy a poner a hacerles unas migas antes de que se acabe el año. Estoy obligado a hacerles unas migas. Que, por cierto, estáis invitados Pues, e invitadas oye, si queréis. No olvide llamar. Vamos a ver. Mañana usted se reúne con el rey. Eso después de que hace escasas horas, escasos días, usted prometiese o acatar la Constitución sin renunciar a sus fundamentos y sus principios republicanos. En este sentido, ¿qué le va a plantear mañana con ese deseo al monarca? Bueno, al monarca vamos de acuerdo con lo que establece la Constitución, y es que hace una consulta a los partidos políticos para hacer después una propuesta al presidente del Parlamento de la candidatura al presidente de gobierno, ¿no? Una vez que escucha a todos los partidos. Yo, lógicamente, pues voy a plantearle la opinión que tenemos con respecto a los elementos fundamentales que están acompañando estos días a lo que es la propia Constitución del Parlamento, y el primero de ellos le plantearemos el déficit democrático que consideramos por la misma ley electoral. La segunda cuestión es el mismo déficit democrático que se ha planteado en la Constitución de la Mesa, que por vez primera en toda la historia de la democracia solo va a tener 3 grupos políticos, y se nos ha excluido con 1.700.000 votos y 11 diputados, incomprensiblemente. Y luego entraremos en la materia, y la materia supongo que será la que nos lleva allí, y es darle nuestra opinión sobre el candidato que pondrá fundamentalmente el Partido Popular, el señor Rajoy, y de lo que ya conocemos, de los anuncios que se pueden conocer, pero sobre todo de la opinión que después conoceremos cuando se haga el debate de investidura. De eso, de algunas de las cosas que acaba de comentar, comentaremos y hablaremos en esta entrevista y en la tertulia que vamos a tener a continuación. Sin embargo, por no dejar este tema hoy, en la reunión que ha tenido el rey con algunos representantes políticos del Grupo Mixto, ha recibido a Alfred Bosch, de Esquerra Republicana de Cataluña, que le ha dicho que esperan que deje de ser su rey, aunque siga siendo su amigo, y que quieren la independencia de España. Al margen de lo de la independencia, que ustedes no son partidarios, con respecto al sistema monarquía o república, ¿ustedes van a facilitar ese debate o no? Bueno, yo creo que cada vez más la sociedad española se identifica más con el republicanismo desde el punto de vista de todo el amplio concepto que significa la república, y yo diría que especialmente con lo que significa que la elección del jefe del Estado pues no debe ser por derecho de sangre, sino que debe ser por decisión directa de los ciudadanos y ciudadanas, que yo creo que independientemente del color político que pueden tener, pues todo el mundo ve con buenos ojos que el jefe o la jefa del Estado tenga que ser una persona elegida por los ciudadanos de una manera democrática, ¿no? Yo en ese sentido nosotros vamos a seguir trabajando en esa dirección, aunque lógicamente la preocupación primera que tenemos en este momento es la preocupación de que sigue creciendo el paro en España, y hay demasiados dramas. ¿Y el caso Urdangarín? ¿Van a plantear ustedes algo en el No creo que Congreso sea un de elemento Diputados? central mañana, porque lo que nos lleva es lo que nos lleva. Si él comenta alguna cosa o si sale al hilo de la conversación, pues evidentemente la posición política nuestra es muy clara, se la podemos manifestar con nitidez. Hemos pedido que la justicia actúe con agilidad, que sea ejemplar en este caso concreto, precisamente porque se trata de un personaje público y nada menos que de la Casa Real, y por tanto, si sale la conversación, pues hablaremos, pero la posición política de Izquierda Unida ya es perfectamente conocida. Bien, vamos a ese ciclo político que se abre en unos días, el próximo lunes, en el Congreso de los Diputados, con el inicio de la sesión de investidura. Primero ha habido la composición de la mesa, y ahí han ustedes protestado. En concreto, un compañero suyo, Gaspar Llamazares, decía: esto lo vamos a escuchar poco después de que comenzase la sesión en el Congreso de los Diputados. Al respecto, recordemos de la composición de la mesa, en la que queda excluida la tercera fuerza política en número de votos, que es Izquierda Unida. En primer lugar, se elegirá al presidente de la Cámara. Y que pida a los partidos que han acordado excluir a la tercera fuerza política del país el documento para que sea leído en esta Cámara. Primero, las normas
que informan esta votación y segundo, el documento de acuerdo entre los partidos para excluir a la tercera fuerza política del país de la mesa de la Cámara. Es un derecho que me da el reglamento de la Cámara en su artículo 72.2. Señor Llamazares, cualquier diputado puede ser candidato, por tanto no procede su petición. Me parece, ¿estaba usted al tanto de esa intervención de Llamazares? Sí, lo vimos en la tarde del día anterior. Yo no tenía muy claro si la teníamos que hacer en ese momento concreto o no, porque eso está para regular lo que es los debates ordinarios, diríamos, que hay en la Cámara, pero no obstante sí era un gesto de protesta para dar testimonio público en ese momento concreto de nuestra disconformidad desde el punto de vista de que, lo dije al principio, ¿no?, es la primera vez que en todo el periodo democrático solo hay 3 fuerzas políticas en la mesa. Y es muy importante estar en la mesa desde el punto de vista que es el órgano que regula toda la vida y el funcionamiento de la Cámara, ¿no? Por tanto, para nosotros ha sido incomprensible que se nos haya excluido. ¿Hay algo que hacer o tienen ustedes algo que hacer o ya es inamovible? Inamovible no hay nada, pero de entrada es lo que se ha votado. El acuerdo lo habían adoptado el día anterior porque lo conocimos a través de los medios de comunicación. Por tanto, había un acuerdo que habían hecho efectivo entre el Partido Popular y el Partido Socialista, y a partir de ahí, pues lo que nos ha llamado poderosamente la atención es que cuando más votos ha perdido el bipartidismo en España, cuando más democracia se reivindica en las calles de nuestro país y se está reivindicando por los ciudadanos, cuando se reivindica más participación y más transparencia, que se haya reducido un órgano tan importante como la Cámara. Eso nos parece que es un contrasentido y que no va en la dirección que camina lo que está pidiendo la calle y lo que está pidiendo la gente. Y creemos que es una actitud que desde luego deja mucho que desear en este momento del futuro o de este periodo legislativo desde el punto de vista de la transparencia, la democracia y la participación. Veíamos a Llamazares, hablaba usted de bipartidismo. Él fue el diputado que tuvo que atravesar o recorrer esa travesía en el desierto de lo que él llamó, tras la noche electoral de hace 4 años, el tsunami bipartidista. Por eso choca un poco lo que ha pasado con él. Parece que ha sido relegado a una quinta portavocía, que él no lo ha asumido muy bien. ¿Qué pasa con Llamazares? ¿Cuáles son las relaciones de usted personalmente con Llamazares y del grupo con él? Bueno, él hizo una primera opinión que después ha hecho alguna rectificación en algún medio y tal, porque bueno, pues en un momento determinado alguien se puede enfadar y no pasa nada, ¿no? No es fácil de encajar un grupo de 11 personas, que además hay que encajar territorios, hay que encajar pluralidad, porque no solamente es un grupo, somos un grupo que está compuesto por 3 fuerzas políticas diferentes, ¿no? Y luego hay que encajar personas. Entonces no hay una exclusión. Gaspar ha estado 11 años de portavoz parlamentario. Yo creo que es uno de los mejores portavoces parlamentarios que ha pasado por el Parlamento, sin ninguna duda. Lo seguirá siendo en las áreas y en las competencias que va a tener, y que va a tener competencias en áreas las más importantes de las comisiones que nos corresponden todas tener presencia, pero en las que esté va a estar de portavoz en ellas. Y además teníamos también la previsión de, si nos dan una comisión, que fuera presidente de la comisión. Hemos tenido una hasta ahora, la de Sanidad, hemos pedido 2. No sabemos si nos van a conceder 2. Y lo que sí queremos es, dentro de esa dificultad de ajustar, yo diría que los intereses de todo el mundo y los territorios, porque había que encajar Cataluña, había que encajar Andalucía, es decir, y eso tiene también nombres y apellidos, y luego esa pluralidad ha llevado a ese puzzle, ¿no? Y yo creo que la experiencia de Gaspar se va a ver en el tiempo que viene, la va a aportar sin ningún género de dudas al conjunto de los 11 componentes que estamos, y vamos a ver probablemente más pluralismo desde el punto de vista de portavocías. Yo quiero, en mi opinión, si finalmente soy el portavoz, el presidente portavoz, dar mucho juego tanto a territorios como a la pluralidad que tenemos de este grupo para que tenga cohesión. Lo de apostar por usted por presidente o portavoz general es más fácil que apostar por los ministrables, porque ya le digo yo que ahí acertamos todos en la apuesta, que usted va a ser el portavoz, pero yo creo que sí. Hablaba de comisiones, una curiosidad. Han pedido 2 comisiones. Sí. ¿Cuáles son? No hemos pedido ninguna concreta. Si nos dejan sanidad, vamos a estar en sanidad. Lo que pasa es que tenemos una duda razonable de que donde quieren meter fundamentalmente la tijera, porque ya están apuntando en esa dirección, y ya conocemos en Castilla-La Mancha que se quieren privatizar hospitales, en fin, nada menos que en la comunidad que está gobernando la secretaria general del Partido Popular, pues tenemos una duda razonable de que nos quieran dejar la presidencia de la Comisión de Sanidad. Yo no tengo ninguna duda que Gaspar lo haría infinitamente mejor que cualquier otro representante. Lo que pasa es que la mayoría absoluta está ahí, y por tanto, mayoría absoluta, por cierto, de diputados, que no de votos, que tienen un 44%, 44,6% nada más de votos. Pero bueno, hemos pedido 2. Y le han dejado fuera de la mesa. Y esperemos que no nos recorten a nosotros tampoco más. Le han dejado fuera de la mesa del Congreso, a lo mejor le dan las 2 comisiones.
Bueno, pero yo creo que si con 2 diputados teníamos una comisión, no parece que sea una petición excesiva que con 11 y 1.700.000 votos pidamos 2 comisiones en las 20 y tantas comisiones que hay entre las permanentes y las comisiones mixtas y las no permanentes, etcétera. Otra de las dudas o incógnitas a despejar estos días, posiblemente el viernes o el lunes a lo más tardar. ¿Qué pasa con el grupo mixto? Ustedes ya no están en la servidumbre del grupo mixto, de los tiempos, de los recursos que tienen. ¿Qué cree que va a pasar con Amaiur y con UPyD, tal como han manifestado al monarca muchos representantes de esos integrantes del grupo mixto? Nosotros hemos defendido y vamos a tener coherencia con lo que venimos diciendo, que tanto Amaiur como UPyD pues se debería hacer algún esfuerzo por parte de la mayoría, en este caso para intentar que fueran grupos parlamentarios, ¿no? Amaiur parece que está buscando una fórmula que incluso podía encajar perfectamente desde el punto de vista de la plena legalidad. Y UPyD se queda a unas décimas, ¿no? Yo recuerdo que UPyD, cuando nosotros nos dio el BNG las 2 décimas, prestándonos los 2 diputados en un momento determinado, nos faltaban 2 décimas, teníamos 4,98, nos faltaban 2 décimas para llegar al 5% y el BNG se nos facilitó que nos diera 2 diputados momentáneamente y tuvimos el 5%. Entonces dijo UPyD que eso era una chapuza, ¿no? Y ahora ellos están pidiendo una cosa, pues no sé si similar o parecida. Nosotros de cualquier forma, no por ningún gesto de generosidad, sino porque consideramos que es de lógica, se le debería facilitar también a UPyD que pudiera tener grupo parlamentario y naturalmente pues que buscara la alianza que necesitara para completar ese 5% de votos necesarios, ¿no? Sí, es cierto que en el grupo mixto, si no se le da grupos parlamentarios a Amaiur y a UPyD, el grupo mixto me parece que queda con 23, 22 o 23, y eso técnicamente para gestionarlo en los debates es un poco complicado. Sí, porque después del Partido Socialista, el 23 me parece que sería ya el grupo mixto. O sea, podría haber incluso un orden un poco chocante, que tuvieran que intervenir en la primera parte del debate los 13 participantes del grupo mixto. El que tenga un diputado solo le tocaría algo así como 1 minuto, minuto y 15 segundos. Y sobre todo en cualquier caso eso tiene que resolverlo la mesa, el reglamento, será una cuestión que sepamos en los próximos días. En estos 4 años se va a hablar de economía, de crisis, de recortes y de ofertas. Hoy hemos conocido 2 de las ofertas contra la crisis y para crear empleo. Hoy hemos conocido 2 de la patronal. Una, los minitrabajos, y también por la tarde, a través de Juan Rosell, presidente de la COE, la posibilidad de adelgazar el sector público, despedir empleados públicos y también por primera vez despedir funcionarios. ¿Qué es su opinión al respecto de esos 2 asuntos? Son 2 propuestas, una para destruir empleo y la otra para generar más crisis. Porque reinventar ahora contratos de 400 euros que son contratos basura, yo voy a poner un ejemplo sencillo. Imaginemos que 2 personas de cualquier ciudad importante de España, donde los alquileres pues suelen estar caros por lo general, pues tienen 2 contratos de 400 euros. Hablo de una unidad familiar de 2. Bueno, pues con 800 euros en muchos sitios no pueden pagar ni el alquiler de la casa. Entonces me parece que nunca ha tenido esta receta, esta medicina, este señor que ha hecho esta propuesta, porque estamos hablando del contrato y más basura que lo que ya podíamos tener en un momento determinado. Y esto no ayuda a que tengamos más poder adquisitivo y esto no ayuda a que se pueda salir de la situación de crisis, porque lo que estamos necesitando es aumento de salarios en este país en concreto. Y la otra medida que está planteando, que es la medida de despedir, hombre, no se puede decir que se crea empleo despidiendo a gente, porque estamos hablando de despedir a quiénes. A los médicos son funcionarios públicos, a los que nos curan, a los maestros que nos enseñan, hay que despedir a los bomberos que atienden los incendios cuando los tenemos, hay que despedir, porque hablar de los funcionarios es hablar de toda esa gente y por tanto cuando están planteando ese tema yo creo que debería ser más serio este señor de la COE y lo que tenía que plantear es que todo ese 3% de grandes empresas que según los técnicos de Hacienda defraudan 42.700 millones de euros cada año al país, a este país, a todos nosotros, debería ser más serio y en lugar de hacer estas peticiones pedirle a esos empresarios que tributen en la hacienda pública para que realmente se pueda ayudar a que salgamos de esta crisis de una manera lógica, social y de una manera decente, diría yo. Estas peticiones y otras las va a tener Rajoy a partir del próximo día 21 encima de la mesa. El 23 forma el primer Consejo de Ministros. ¿Qué espera usted de Mariano Rajoy? Bueno, si cogemos lo poco que hemos conocido en la campaña electoral de los mensajes que ha estado dando, pues caminan precisamente por la dirección de achicar el sector público, por tanto entraría en la misma línea de este señor de la COE. Ha planteado recorte de impuestos en todo caso, no plantea por tanto ninguna política impositiva ni de lucha contra el fraude fiscal, no le hemos escuchado decir nada en toda la precampaña.
y le hemos oído hablar de políticas de recorte, de ajuste duro, le hemos visto aplicar junto con el PSOE la medida de aplicar el déficit en la Constitución española, hemos visto ratificar esa posición en la Unión Europea, por tanto lo que vemos es que es un más de lo que ha venido haciendo el Partido Socialista, si quieres con un grado más aumentado. Si ese es el discurso que va a hacer en el debate de investidura, y esas son políticas que está aplicando allí donde gobiernan las comunidades autónomas que gobiernan, como estamos viendo en este momento determinado, pues lógicamente poca esperanza, ¿no? Y nosotros pues vamos a plantear el discurso que venimos haciendo, porque además creemos que cada vez estamos acertando más en el pensamiento de mucha gente y cada vez más, y muchos economistas y mucha gente de premios Nobel y ya incluso instituciones están diciendo que los problemas de España y de la crisis no se resuelven con recortes y con eso lo que está creando es más crisis y más paro, que se resuelven con alimentar la economía, con invertir en la economía productiva, con generar empleo, con incrementar salarios y en definitiva salir de una manera totalmente distinta. Entonces, ¿no? ¿por qué el electorado se refugia en esas propuestas más neoliberales, como está pasando en casi toda Europa? No es verdad que el electorado se refugie en propuestas España, sí, más neoliberales. Vamos a ver, el Partido Popular ha tenido 530.000 votos, si no me falla la cabeza, más que tuvo en las elecciones del 2008. No ha habido ningún tsunami del Partido Popular. Es que con un 44% ha tenido el 53% de los escaños por este sistema electoral que tenemos. Aquí lo que ha habido es que hay un sector de la sociedad que ha hecho un análisis muy simple. Si un gobierno de izquierdas me ha llevado a esta situación o ha ayudado a llevarme a esta situación, pues voy a votar a un gobierno de derechas a ver si me resuelve la papeleta. Pero eso lo ha pensado una parte de la opinión pública española, que yo creo que no es mayoritaria, y es la que le puede haber dado la victoria al Partido Popular, pero por ese análisis y más reflexiones no ha reflexionado que las políticas que ha aplicado el PSOE, especialmente desde, diríamos que el mes de mayo del 2010, han sido políticas profundamente neoliberales, que han sido las que ha marcado la Unión Europea, de recorte y de ajuste duro, que son las que han, de alguna manera, agudizado la crisis en nuestro país y, por tanto, votar más derecha. Si estas políticas han sido de derechas y conservadoras, votar más derecha significa que vamos a seguir en la misma línea de generar más crisis y generar más paro. Yo creo que ese es el debate que tenemos planteado y ante eso es ante lo que nosotros tenemos planteada una alternativa. Otra cosa es que la gente vaya asumiendo que puede haber una alternativa diferente y lo vaya conociendo gente y lo vaya haciendo suyo. Nosotros lo vamos a continuar defendiendo porque creemos en ella. Enseguida, como sabes, siempre que viene un representante político cedemos una pregunta. En este caso, ya que estamos en días de preconstitución del Parlamento, incluso con turno de dúplica y réplica, brevemente todo, pero le cedemos siempre el turno. Antes una cuestión, ¿cómo van a articular su política económica, social, laboral, en unos tiempos y años difíciles, los que vienen por delante, en un contexto de cesión de soberanía que prácticamente se plantean todos los estados, incluso España? Bueno, yo creo que hay que ver qué soberanías son las que se ceden y en qué dirección se ceden esas soberanías, ¿no? Porque podíamos ceder soberanía para que el Banco Central Europeo comprara deuda de los países directa, sin intermediarios, sin especuladores financieros. Y en ese caso la soberanía que hemos cedido no se aplica en esa dirección. Podíamos ceder soberanía para que en lugar de aplicar restricciones del déficit en las constituciones europeas, pues a lo mejor lo que se pusieran techos por abajo, suelos, a políticas sociales, a inversiones públicas, a políticas fiscales concretas, a tipos impositivos donde realmente los beneficios del capital paguen legítimamente lo que tienen que pagar y lo que marca la Constitución, en el caso nuestra propia Constitución española, es decir, ceder soberanías para unas cosas o para las otras. Nosotros no tenemos ningún problema en cesión de soberanías para crear una Europa social, pero la que se está creando no es la Europa social, se está creando la Europa de los mercados, que han llegado a tener tanto poder y más que los estados y que además han puesto de rodillas a muchísimas democracias. ¿Quién nos iba a decir que iban a imponer hasta gobiernos de tecnócratas en países como Grecia o como la propia Italia? Es gravísimo lo que está pasando con las democracias y, por tanto, para eso no hay que hacer cesión de soberanías. Hay que reconquistar las soberanías democráticas y hay que apostar por la Unión Europea, que los europeístas hemos apostado realmente de una manera decidida, ¿no? Empieza el turno Javier Fernández Arribas. Hay turno de dúplica, pero muy breve todo. No, lo último que ha dicho, la democracia también tiene que defenderse o tener mecanismos para evitar personajes como el señor Berlusconi en Italia, que llevaba al país a la ruina, ¿no? Pero vamos, es un apunte. Se habla de consenso, de mano tendida, de que todos tenemos que arrimar el hombro. Izquierda Unida va a responder a esa mano tendida que se supone el gobierno de Mariano Rajoy va
a realizar, aunque el ajuste sea un ajuste duro y aunque las reformas estructurales, porque además de ajustes habrá que hacer reformas, sean unas reformas dolorosas? Sí, al apunte primero decir que Berlusconi no es santo de nuestra devoción. Creo que no es santo de la devoción de muchos demócratas de Europa y del mundo, ¿no? Pero cuando los pueblos eligen a la gente, la eligen, ¿no? Y que la elija la Goldman Sachs es bastante complicado, porque después de eso, ¿qué viene? La pregunta hay que hacernos, ¿no? Y es muy peligroso ese tema. La parte que tiene que ver con qué actitud, si vamos a arrimar el hombro, ¿cuál hombro? Porque nosotros nos sentimos de la parte de la gente que ha arrimado ya mucho hombro, que ha arrimado los dos hombros, que ha arrimado muchas cosas, ¿no? De toda la gente que le están recortando salarios, de la gente que le congelan pensiones. Somos parte de esa parte del pueblo, ¿no?, español. Y es injusto, porque no son los responsables de la crisis. Es que cuando salió aquella frase famosa de esta salimos entre todos.org, que nosotros vemos que hay una parte de esta sociedad que no ha aportado nada del hombro. Es más, es que están evadiendo impuestos. Y esto es gravísimo. No están contribuyendo socialmente con los beneficios. No es legítimo, y no nos vamos a cansar de decirlo, que las rentas del trabajo estén pagando 4 veces más impuestos, lo que estamos sujetos a una nómina, que los beneficios del capital. No es de recibo. Por tanto, aquí quienes tienen que empezar a arrimar el hombro de verdad son aquellos grandes beneficiarios de esta crisis, que los hay. Y además aquellos que han sido responsables de este descalabro que se ha organizado en nuestro país. Lo que no nos pueden pedir a las capas populares, a los de abajo, que arrimen más el hombro, porque además esto está creando más crisis y más paro. Es decir, la gente tiene menos capacidad adquisitiva, compra menos, consume menos, las empresas producen menos, venden menos, y este es un círculo vicioso del que hay que salir. Y aquí hay una parte de esta sociedad, la más rica y la más pudiente, que no está arrimando el hombro para nada. Consuelo. ¿Y usted cómo cree que se va a configurar la izquierda en España? Le digo por esto. El Partido Socialista ha hecho ahora unas declaraciones, creo que son hoy, en donde dicen que ellos van a hacer una oposición... No van a salir a la calle. Eso, no van a salir a la calle, constructiva y tal. Ya un poco por ahí va la pregunta de mi compañero, pero vuelvo a insistir, un poco de esa línea. Ustedes se plantean que una actitud más bien beligerante, están dispuestos a capitalizar ese hueco que va a dejar el Partido Socialista si el Partido Socialista opta por hacer esa política, dijéramos, más de mano tendida. Porque en la campaña electoral, y ya termino, en la campaña electoral el candidato, el señor Rubalcaba, intentó quitar votos por la izquierda, intentó arrebañar votos por la izquierda. Ustedes no se lo pusieron fácil, porque ustedes han crecido. Entonces eso plantea la necesidad de redefinir la izquierda. ¿Cómo van a hacer ustedes? Es que el señor Rubalcaba en la campaña, el problema es que se puso un traje de socialdemócrata, pero mientras él defendía posiciones ya socialdemócratas, su gobierno, la ministra de Economía, en concreto la vicepresidenta económica, estaba tomando decisiones que eran justamente la otra cara de la moneda, lo que defendía el señor Rubalcaba. Yo dije una vez que la habían dejado en paracaídas, y digo, en vacío, pero además sin paracaídas, ¿no? En la propia, creo que eso lo conocemos todos los españoles, ¿no? ¿Qué pretendemos nosotros? Nosotros creemos en nuestro análisis, es que a las tesis neoliberales, a la tesis de más mercado y menos Estado, de las políticas conservadoras de siempre, de la derecha de siempre, se ha sumado una parte muy importante de la socialdemocracia que ha renunciado a principios socialdemócratas y se ha abrazado a esas políticas. Y en ese campo está el Partido Socialista en España, que desgraciadamente, desde nuestro punto de vista, ha abandonado esas políticas socialdemócratas. Y yo creo que es la parte negativa que ha generado también más crisis en nuestro país, porque hay dos crisis, no me voy a extender en ello, pero la crisis que nos ha venido, la crisis sistémica que está reconocida por el propio señor Trichet, pero también una crisis de no intervención pública en la economía del ladrillo. ¿Pero vamos a salir a la calle o no vamos a salir a la calle? No, yo digo, a la calle están echando a la gente, no la echa por Izquierda Unida, saca una bandera. Me refiero a la calle echan a la gente las medidas que se adoptan contra la gente, y cuando son injustas la gente protesta en la calle, porque yo creo que a nadie le gusta irse a la calle a dar paseos y a manifestarse y tal. La gente está más cómoda tomando cañas o leyendo un libro o viendo una buena película de cine y tal. Es porque se generan dinámicas de atacar a los intereses de mucha gente de manera injusta. Esa provocación que están haciendo, si continúan por esa línea política injusta, nosotros vamos a estar con toda aquella gente que quiera que estemos, porque además nuestra gente también está formando parte de esas agresiones que nos están haciendo gente agredida, y por tanto vamos a seguir estando donde hemos estado, que es en la movilización, en la lucha, si se persiste y se continúa con estas políticas de ajuste duro, que además son tan inútiles y tan injustas en nuestro país. Ese es el camino que tenemos, y en el conjunto de generar una izquierda alternativa,
para de alguna manera plantar cara a las políticas conservadoras y neoliberales que cada vez se están anidando más en esta Europa y en esta España, ¿no? Ahora sí que ya no hay turno de réplica porque el tiempo lo estamos pasadísimos. Alberto, una pregunta breve. Intentos. Una pregunta breve. Le felicité antes de entrar por los resultados. Le vuelvo a felicitar. Es un preámbulo que entenderá ahora. Las matemáticas, la aritmética electoral dice que el Partido Socialista ha perdido 4 millones de votos. Los 500.000 que ha ganado el PP no justifican esa bajada. Los que ustedes han conseguido de más en relación con las elecciones anteriores tampoco justifican esa bajada. Con esto quiero decir que es la primera vez que Izquierda Unida más el Partido Socialista suman los peores resultados de la historia de la democracia. Son buenos los resultados suyos, pero no se han quedado cortos. Tal caída del Partido Socialista no debería haber provocado una subida mayor y más notable de Izquierda Unida. Bueno, ojalá y lo hubiéramos tenido, ¿no? Otras caídas anteriores supusieron más diputados. Decíamos que las urnas no había techo tampoco para los votos de Izquierda Unida. Hemos tenido la confianza de la gente que ha querido darlas. Yo creo que ha habido un potencial importante que algunos sociólogos y gente que ha hecho estudios calcula que es que puede haber habido 1,5 millones de votos del PSOE que se han quedado en la abstención, que no han visto todavía la alternativa, que se han quedado en casa, unos enfadados, otros paralizados, otros porque no tienen confianza todavía en la izquierda alternativa y por tanto cuesta mucho a veces cambiar un voto y los votos no son de partidos, los votos son de las personas, ¿no? Y ojalá hubiéramos tenido más peso, pero sí quiero decir en este caso una cosa, ¿no? Yo quiero, y lo he responsabilizado, se lo dije a José Luis, se lo he dicho a Rodríguez Zapatero, se lo he dicho el otro día en el Congreso, se lo he recordado y además se lo dije un día que me llamó por teléfono después de los resultados. Si hubiera modificado la ley electoral de acuerdo con el informe del Consejo de Estado, hoy el Partido Popular probablemente no tendría mayoría absoluta en nuestro país y habría una Cámara probablemente diferente. Y probablemente nosotros podríamos tener 25 escaños en lugar de los 11 que tenemos. Y probablemente con una ley proporcional el PP tendría 160 escaños en este momento en el Parlamento. Pero esto ya ha pasado, es agua pasada, pero hay unas responsabilidades. Y por tanto yo creo que lo que tenemos que trabajar es por más democracia en nuestro país para que de verdad tengamos una ley que pueda llevar al Parlamento, a los hombres y mujeres que quieren los ciudadanos llevar de una manera más proporcional. Es una situación muy injusta la que tenemos. Y nosotros vamos a continuar peleando por conseguir de alguna manera que esa confianza que todavía no nos ha depositado una serie de gente, pues intentar conquistarla con la propuesta concreta. Sí, sindicatos, sí, señor Lara, buenas noches. Sindicatos y empresarios se han dado hasta el mes de enero, hasta los primeros días de enero, para intentar acordar una reforma laboral. La actual, la vigente, llevó a los sindicatos a convocar una huelga, que no se nos olvide, contra el gobierno del señor Rodríguez Zapatero, más otra anterior que hubo también contra el mismo gobierno, por parte de los funcionarios. Otra cosa es que tuviera más o menos éxito, pero los sindicatos cambiaron totalmente de actitud en la segunda legislatura, claro, cuando empezaron los recortes, cuando las vacas eran gordas, no había necesidad. Ahora, el representante de Comisiones Obreras, el dirigente, el señor Fernández Toxo, ha dicho que salir a la calle por salir a la calle no, porque en invierno hace mucho frío, ha dicho en esta misma casa. ¿Ustedes qué les recomiendan a los sindicatos, si es que cree que les puede recomendar algo, o por lo menos cuál es su posición en este tema concreto de la reforma laboral? Yo creo que entramos en la misma situación, y repito lo que he dicho antes, ¿no? Es que a la gente no le apetece salir a la calle a protestar, es que alguna gente considera que es que estamos protestones profesionales y saben que se equivocan, saben que no dicen verdad, que la gente salir a manifestaciones, pues reitero, y hacer una huelga tampoco porque la gente le descuentan el salario, no le gusta a la gente que le descuenten el salario, entonces la gente no sale gratuitamente, la gente sale porque hay motivos y hay condiciones. Yo creo que las declaraciones que ha hecho el señor Rosell, las que hemos conocido, ayudan muy poco en esa línea de que se tiene que negociar una reforma laboral de antes del mes de enero, antes de que llegue, no sé si Reyes o los primeros días de enero, hace muy difícil y pone muy difícil esa negociación, ¿no? Si van a caminar por la dirección que plantean de los 20 días de despido con 8 pagados y generalizar más esta medida, si plantean con los minicontratos de los 400 euros, el contrato basura en definitiva, si siguen por esta línea, eso no va a modificar las condiciones de la reforma laboral, porque se ha demostrado, y creo que está reconocido por mucha gente, que la reforma laboral que se hizo ha servido, y lo dicen los sindicatos y lo dice una parte importante de la ciudadanía, para generar más
paro y para los despidos hacerlos más baratos. Si ese es el camino que tiene la COE, se va a encontrar frente a la posición de los sindicatos. Y desde luego nosotros no nos permitimos darle ningún consejo a los sindicatos, tienen sus bases para democráticamente decidir sus líneas de trabajo, pero sí nos van a tener a su lado en la medida de no defender políticas que caminen en la dirección de las reformas laborales que han sido inútiles y han sido injustas para nuestro país. Pues señor Cayo Lara, coordinador general de Izquierda Unida, muchísimas gracias por estar aquí y desde luego creo que los 5 estamos esperando la llamada para esas migas manchegas que está preparada dentro de Yo unos me días. comprometo, dejarme después pasar los teléfonos Nada, y me nada, comprometo salir a ya hacer le la dicen los invitación teléfonos, que por eso no y va a haber hacemos problema. unas migas manchegas. Pues muchísimas gracias. Sin ánimo de nada, que nadie piense que pretendemos ganar ninguna simpatía.